Ahora miraremos algunos ejemplos de factor agrupando. Cuando utilizamos la técnica de agrupación para factor, esperamos que terminemos con dos productos, como tenemos aquí, que tienen un factor binomial común. Aviso como este producto tiene un factor de x, 3 y este producto también contiene un factor de x, 3. Así que lo que hacemos es el factor del factor binomial común. Así que nuestro factor binomial común es x, 3, y aviso de que dejaremos con x más 2. Este es normalmente el último paso cuando factoramos agrupando, pero toda la idea es que para que factor agrupando para trabajar, necesitamos un factor binomial común. Para hacer esto, vamos a tener 4 o 6 términos en nuestro polinomio. Vamos a dividir el polinomio en la mitad, así que tenemos 2 términos a la izquierda y 2 términos a la derecha. Y luego vamos a factor estos 2 términos, y estos 2 términos por separado en la esperanza de tener un factor binomial común. Así que recuerda que el primer paso en cualquier problema de factorización es identificar el factor común más grande. Bien, el factor común más grande de 8x cubado y 12x al segundo sería 4x al segundo. Así que vamos a tener 4 veces al segundo, y luego veremos lo que vamos a dejar. Bien, si factoramos 4x cuadrados de 8x cubiertos, dejamos con 2x. Si factoramos 4x cuadrados de 12x al segundo, quedaremos con 3. Ahora la esperanza es que vamos a tener otro factor binomial aquí de 2x, 3. Aviso que el mayor factor común de 6x y 9 sería 3. Pero desde que queremos un factor binomial de 2x, 3, realmente vamos a factor hacia afuera el negativo 3. Así que si factoramos a 3 negativos de 6x, nos dejaríamos con 2x. Si factoramos a 3 negativos desde el positivo 9, quedaríamos con el 3 negativo. Ahora vamos adelante y compruebe esto. Esto sería menos 3 por 2x, y 6x, guión 3x menos 3 es igual a 9 positivo. Y esas son buenas noticias porque aviso como ahora tenemos un factor binomial común de 2x menos 3. Así que ahora vamos a seguir adelante y factorizar el factor binomial de 2x, 3. Y aviso cómo nos dejaría con la cantidad 4x cuadrado menos 3. Y ahora factoramos el polinomio dado con la técnica de agrupación. Vamos adelante y miremos uno más. Otra vez, aviso como tenemos 4 términos. Vamos a dividir esto en la mitad. Vamos a factorar el lado izquierdo, y luego factorar el lado derecho, y esperar que tengamos un factor binomial común. Así que el mayor factor común de 3z al tercero menos 3z al segundo sería 3z al segundo. Nos dejaríamos con z, 1. Y ahora mirando al lado derecho, aviso que z y 1 no compartieron ningún factor común que no sea 1, pero tenemos que factorar algo. Así que vamos a seguir adelante y sacar un factor positivo. Así que tendremos más 1, y por supuesto, dejamos con z, 1. Que de nuevo es buenas noticias porque aviso cómo tenemos otro factor binomial común de z, 1. Que ahora factorará así tendremos la cantidad z, 1 veces lo que queda, que sería 3z cuadrado más 1. Y ahora tenemos el polinomio factorizado. Y de nuevo, si quieres ver cualquiera de estos podemos solo multiplicarlos. Puede querer hacer eso solo para verificar que hemos factorado estos correctamente.